El éxito y las decisiones correctas. El éxito verdadero no se mide por riqueza, famas o poder, sino por vivir alineados con la voluntad de Dios. En la Biblia vemos que muchas personas consideradas exitosas por el mundo terminaron en ruina porque tomaron decisiones sin Dios. En contraste, otras que parecían muy débiles lograron una vida de impacto porque eligieron obedecerle a Dios. Un claro ejemplo de cómo las decisiones pueden marcar el destino de una persona y de una nación es la historia del rey Acaz. Él tuvo la oportunidad de confiar en Dios en un momento de crisis, pero eligió su propio camino y sufrió las consecuencias. ¿Quién era el rey Acaz? Acaz fue el rey de Judá y era descendiente de David, del rey David, lo que significaba que tenía la promesa de la bendición y protección de Dios si permanecía fiel. Sin embargo, a diferencia de sus antepasados, Acaz se apartó completamente de los caminos del Señor. La Biblia nos dice en 2 de Reyes 16, del 2 al 4, que Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Dios, en su desesperación por obtener éxito y protección. Él introdujo la idolatría en Judá, levantando altares a dioses falsos. Sacrificó a su propio hijo en adoración a Moloc, quien era algo abominable para Dios. Destruyó la adoración verdadera, alterando el templo para imitar los templos paganos. Acaz representaba a quienes, en lugar de confiar en Dios, buscan soluciones en el mundo, alejándose de su propósito. A pesar de su pecado, Dios le dio la oportunidad de redimirse. Judá enfrentaba una crisis política y militar. Siria e Israel hicieron una alianza para resistir al imperio asirio y querían obligar a Judá a unirse a ellos. Como el rey Acaz se negó, ellos planearon invadir a Judá, destronarlo y poner en su lugar a un rey que apoyara su causa. El pueblo estaba aterrorizado. Isaías 7.2 describe que el corazón del rey y del pueblo temblaban como los árboles del bosque cuando son sacudidos por el viento. En medio del caos, Dios envía al profeta Isaías con un mensaje de esperanza. Isaías llevó a su hijo, Sear-Jashub, cuyo nombre significaba un remanente volverá. Dios le aseguró a Acaz que los ataques de Siria e Israel no prosperarían. Le dijo que pidiera una señal, pero Acaz rechazó la oferta con una excusa falsa. No pediré señal porque no quiero tentar a Dios. Eso está en Isaías 7.12. La realidad era que Acaz ya había decidido ignorar la ayuda de Dios y en su lugar buscó la protección de otro rey o de otras tierras, en este caso de Asiria. Para lograrlo, entregó sus riquezas, las riquezas que tenía el templo, como soborno, confiando en el poder humano en vez de las promesas de Dios. Acaz creyó que su alianza con Asiria lo salvaría, pero en realidad Judá terminó siendo una nación sometida por pueblo cruel y pagano. Su falta de fe trajo idolatría y opresión. A pesar de la necedad de Acaz, Dios siguió hablándole, llamándolo al arrepentimiento. En Isaías 8, el Señor usa la imagen de un río. Dios había guiado a Judá como un río manso, pero el pueblo rechazó su cuidado. Ahora vendría un río desbordado y violento, la invasión de Asiria. Las aguas llegarían hasta el cuello, es decir, que Judá sufriría severamente por su falta de confianza en Dios, dado que Acaz rechazó la señal divina y Dios da otra señal aún mayor.
He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Isaías 7.14. Esta profecía tenía un cumplimiento inmediato y uno al futuro. El cumplimiento inmediato era antes de que pasaran unos pocos años, Siria e Israel serían destruidos y Judá quedaría libre de la amenaza. Y un cumplimiento futuro se refería a Jesús, el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros, que vendría siglos después como el Salvador de este mundo. Dios le estaba diciendo a Acaz: aunque el agua te llegue al cuello, yo estoy contigo. ¿Cuáles son las lecciones para nuestra vida? Las historias de Acaz nos enseñan que las decisiones basadas en el temor pueden llevarnos a la ruina. Acaz confió en Asiria en lugar de Dios y eso destruyó a Judá. Dios siempre nos da la oportunidad para confiar en Él. Acaz pudo ver un milagro, pero su falta de fe hizo que lo rechazara. Nuestras decisiones también afectan a otros. Lo que hizo Acaz perjudicó a toda una nación. Y también nos enseña que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, a pesar del fracaso de Acaz, Dios cumplió su plan y envió a Jesús como Emmanuel. Esta historia nos deja en claro que nuestras decisiones también afectan a otros. Acaz no solo se destruyó a sí mismo con su desobediencia, sino que llevó a toda una nación, a la nación de Judá, a un tiempo de sufrimiento y esclavitud. Sus decisiones trajeron idolatría, corrupciones y finalmente la opresión de Asiria sobre su pueblo. Esto es un recordatorio solemne de que nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida individual, sino que también afectan a otras personas, a nuestras generaciones, y que cada elección que tomamos impacta en la vida de quienes nos rodean. Un padre que decide vivir en pecado afecta la vida espiritual de su familia. Un líder que toma decisiones erróneas puede arruinar a toda una comunidad. Una persona que se aleja de Dios puede llevar a otros por el mismo camino. Por otro lado, nuestras decisiones de obediencia también pueden traer bendiciones a muchos. Cuando decidimos confiar en Dios, nuestra familia, amigos y comunidades pueden ver su gloria reflejada en nuestras vidas. Oramos. Señor, ayúdame a confiar en ti en todo momento. No quiero cometer el error de Acaz y depender de mi propia sabiduría. Dame la fe para obedecer tu voz y tomar decisiones que te honren. Gracias porque aun cuando fallamos, tu fidelidad permanece. Eres mi Emmanuel, mi Dios presente en cada prueba. En el nombre de Jesús, amén. El éxito no se trata de buscar soluciones humanas, sino de permanecer en la voluntad de Dios. Acaz tuvo la oportunidad de confiar en Él, pero eligió otro camino. Hoy tú y yo tenemos la misma elección. ¿Vamos a confiar en Dios o vamos a depender de nuestras propias fuerzas? ¿Cuál será nuestra decisión? Que tengas un hermoso y bendecido día.